Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Hoy tenemos un programa especial con invitados, así que, bueno, ahora en un momento los voy a estar haciendo pasar. Les doy la bienvenida a todos los que se van sumando a la transmisión, programa número 49 del Portal. Bueno, como saben, como siempre decimos, cuéntenos quién anda por ahí, salúdenos. Hoy tenemos mucho para charlar y compartir con un tema que, bueno, es muy de actualidad y está pasando, está, está afectando mucho a la gente, que es la ansiedad. Por eso lo elegimos. Acá, bueno, mis colegas que me van a acompañar hoy también perciben, ¿no?, que este tema está en boca de la gente, está en las situaciones, está en lo que pasa en el día a día. Así que vamos a estar hablando hoy de las diferentes formas de verlo, de las diferentes formas de afrontarlo, para que, bueno, dar una comprensión a veces de lo que está pasando, ya sea en niveles altos o en los niveles cotidianos de la ansiedad, y, bueno, hablando de herramientas también para afrontarlo y para sentirse mejor encontrando recursos. Bueno, iba saludando. Bueno, voy a hacer la pasada a Sandra, que creo que está, por lo menos, que ya estamos también en directo acá por Instagram. Sandra, que es psicóloga clínica, individual y grupal. Hola Sandra, ¿cómo estás? Si nos estás Hola, ¿qué escuchando. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Si lo tenemos a Martín también, que bueno, cuando esté ahí para sumarse, también ahí Muy está. bien, muy Hola bien. Martín, Bueno, ¿cómo estás? bienvenida. Y lo A ver si tenemos nos a escucha, que Martín bueno. también, que bueno, cuando Ayer, esté ahí para ayer estuvimos sumarse. probando toda la parte técnica, pero en esto siempre, incluyéndonos y siendo varios, siempre hay Hola, cosas, muchas cosas no sé si me que escuchan. hay que resolver y bueno, a veces sobre la marcha, pero bueno, en eso estamos. Hola Carolina, No sé si se hola me escucha. Liliana, que dice yo me autodiagnostiqué con ansiedad. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Hola Mariela, Solcito ahí, siempre acompañando. Bueno, a ver, Sandra, ¿querés contar un poco como para empezar a introducir a la gente? Porque vos también me propusiste un poco este tema porque surgió de lo que la gente también te pide, te cuenta que le está pasando. ¿Querés contar un poco de eso como para que vayamos un poco entrando en por qué lo elegimos el tema? Bueno, a mí se me ocurrió en función de varias cuestiones que uno a lo mejor ve en el consultorio, a su vez también de decir, bueno, también podríamos darles algunas herramientas a las personas que a lo mejor nos pueden ver por otros medios, ¿no? En las redes y demás. Entonces hice un sondeo para ver qué temas les resultaba más interesante, qué eran las cosas que más les estaban afectando a las personas. Y salió en primer lugar, digamos, votado por la misma gente, la temática de la ansiedad, ¿no? Que, bueno, como por ahí hemos hablado entre nosotros también, sabemos que a lo mejor en estos últimos tiempos es una situación o es, digamos, una cuestión que se ha incrementado un poco por toda la situación que estamos atravesando, ¿no? Que ha sido como un poco de romper la naturalidad y la normalidad que traíamos hasta un cierto punto, pero que obviamente existió siempre, ¿no? Lo que pasa es que supongo que se está dando un incremento de este tipo de afecciones. Sí, Pero un como... poco, Sí, sí, sí. digo, para ir introduciendo un poco esto, ¿no? Cuando hablamos de la ansiedad hablamos de una emoción y que es una emoción que tiene algunas particularidades, ¿no? Porque quizás es una en la que a veces es difícil identificar de dónde viene, ¿no? Podríamos decir relativamente con otras emociones como el enojo, la tristeza, uno puede decir, bueno, es por esto, ¿no?, que estoy enojado. En cambio, la ansiedad a veces es un estado general y a veces las personas te dicen, bueno, estoy más ansioso o identifican quizás los síntomas que son agitación, la respiración como acelerada, el pensamiento con muchas preocupaciones constantes, problemas de sueño.
problemas a la hora de comer también. Entonces por ahí lo que se nota son, bueno, estos síntomas. Y después uno tiene que empezar a preguntarse por qué será, ¿no? ¿Por qué será que está habiendo ese estado de agitación? Que bueno, la ansiedad a nivel general es una sensación de peligro, de riesgo, de que algo puede pasar y que genera esas reacciones fisiológicas, ¿no? Está muy conectada con eso. Entonces, obviamente cuando vivimos situaciones sociales que traen mucha presión, que hay riesgos de problemas laborales, problemas familiares, se complican las relaciones, lo económico, muchas cosas a las que prestar atención, bueno, obviamente va a haber como muchos más riesgos, ¿no? Entonces es lógico que eso a nivel social aumente y es lo que estuvimos viendo. No sé si Martín nos estás escuchando ya. Me parece que no. Bueno, a ver si puede solucionar el tema técnico. Envié la solicitud para unirme al Instagram. No sé si te llegó, Matías. Ok, bueno, pero Pero acá sí te estamos viendo. Por Facebook creo que estoy. Después vamos viendo en simultáneo, pero acá te escuchamos un poco bajito, me parece, ¿no? Sí. Bueno. Decíamos, Sandra, ¿no? Que se está viendo como más de esto, ¿no? En el último tiempo, un poco también lo interesante de esto es cómo se ve esto en los que trabajamos con gente, ¿no? Los que estamos todo el tiempo ahí conectados con esas situaciones y hay como un termómetro, ¿no? De cómo está pasando esto, en qué nivel está. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que, bueno, en principio, como para ir también clarificando un poco lo que es la ansiedad, que las personas un poco lo puedan identificar e incluso diferenciarlo de otro tipo de emociones, pienso que, bueno, la ansiedad tiene como diferentes grados, diría yo, y que tiene su base como más que todo en el miedo. Y hay veces que hay estresores que son de la vida cotidiana y que de repente nos pueden dar un poquito de ansiedad, de repente, bueno, tengo que rendir un parcial, tengo que ir a presentarme una entrevista laboral. Entonces son situaciones cotidianas que pueden generar una cierta ansiedad que hasta un cierto punto es adaptativa y nos ayuda a enfrentar estas situaciones así, ¿no? Ahora, cuando esa ansiedad va creciendo y en la mente todo se torna algo excesivo, una preocupación que crece, tipo como si fuera un monstruo, que la persona termina totalmente anulada o asustada por lo que está pensando y siente que no va a poder afrontar esa situación, ahí es cuando a lo mejor la ansiedad se vuelve más inhabilitante, ya empieza a generar situaciones de evitación, donde las personas a lo mejor empiezan a no poder dormir, empiezan a tener problemas de otro tipo. Entonces, ahí está bueno que las personas busquen ayuda o que a su vez puedan encontrar algún tipo de alternativa para calmar esa ansiedad y poderla sortear de una manera que no les afecte en su vida. Sí, sí. Toda emoción tiene como su funcionalidad, ¿no? Para algo es, si uno profundiza, para algo está, y bueno, la ansiedad es un poco como ese estado de alerta, cuando uno está por hacer algo importante, tiene que tener como su atención puesta en eso, ¿no? Y es como que el cuerpo se preparara con la energía para eso, ¿no? Por eso después lo vemos en que uno no sé, va a tener un viaje y bueno, está pendiente, ¿no? De todas las cosas que hay que llevar, de no olvidarse nada, de resolver todo lo que haya que resolver antes. Entonces, claro, ahí está el sentido que tiene. Pero eso es algo que uno puede afrontar, ¿no? Cuando de repente empiezan a aparecer, por ejemplo, muchas cosas a la vez o algo que está haciendo, ya ahí un poco va dependiendo de cada persona, pero que sea como un tema muy fuerte para una persona, ahí empieza como a desbordar esas posibilidades de prepararse y ahí es donde empieza a disparar todo esto de, bueno, traté de pensar todas las posibilidades, de todo lo que puede salir mal, que en general es el pensamiento negativo, donde es como si se Anticiparse tratara... negativamente, ¿Cómo? ¿no?
la anticipación negativa de cada situación. Bueno, a ver, pienso que esto me puede llegar a salir mal, puede pasar tal cosa, la voy a pasar mal en tal lugar. Es como que van surgiendo pensamientos de tipo catastrofistas, ¿no es cierto? Entonces la persona, al encontrarse con ese tipo de pensamientos, queda cada vez más presa de una espiral de pensamientos. Uno lleva a otro y lleva a otro y lleva a otro y cada vez la ansiedad va creciendo más. Sí. A ver, vamos a... Martín, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás ya? Sí, atentamente lo estoy escuchando y disfrutando, ¿no? De esto de estos conceptos que están compartiendo. Bueno, quería Estoy dejar con- tu presentación, perdóname, quería sí, dejar tu presentación para cuando ya estuviera todo lo técnico. Bueno, vos sos profesor y también sos instructor en hospital, ¿no? De la residencia. sí, en principio psicólogo, eh, eh, trabajo en un hospital Doctor Néstor Sequeiros, acá en Jujuy, y estoy actualmente ejerciendo la función de instructor en la residencia de Psicología Clínica y Comunitaria, bueno, que ahora está transformando, entre comillas, hacia una Rizama, y también doy clases en la Facultad de Santiago del Estero en la carrera de nutrición. Bien, bien. Bueno, un poco para que conozcamos, vos ves bueno, así que lo que ya venías contando, ¿no? Pero ves un poco el incremento, la incidencia, porque más allá de estos últimos 2 años, se viene hablando, ¿no? De que las patologías de la ansiedad están como creciendo, están siendo cada vez más importantes, por eso se escucha mucho el ataque de pánico, el uso de ansiolíticos, a veces recetados o no recetados, digamos, como que es algo que viene teniendo que ver con la época, ¿no? También. Sí, completamente. Me parece que estas patologías, bueno, en realidad las problemáticas de salud mental, ¿no? Pero específicamente los trastornos de ansiedad, estos que venían desarrollando, se ha venido incrementando en los últimos años, en las últimas décadas, ni que hablar de los últimos 2 años, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con los modos de vida que tenemos, ¿no? Los ciudadanos, las personas, sobre todo en las grandes urbes, ¿sí? Que son modos de vida que podríamos decir poco sanos o poco saludables, Ujú. de características más vertiginosas, ¿no? Atravesadas por la inmediatez, atravesadas por un consumo, por una lógica de consumo, de vínculos más superficiales, más lábiles, todo un contexto, podríamos decir, a nivel social, cultural, que está generando, si quieren económico también, histórico, que está generando el caldo de cultivo, las condiciones de contexto para que se generen este tipo de manifestaciones, ¿no? Vinculadas a las problemáticas de la ansiedad, que están muy asociadas, como lo decían, explicaban muy bien, al temor, pero a un temor que ha dejado de ser adaptativo, porque en primera instancia el temor es adaptativo, no es una señal de alarma ante un peligro que podemos tener. Por ejemplo, a veces doy el ejemplo, vas por la calle y se te cruza un perro suelto, de características poco amistosas, y tenemos la respuesta Sí. del temor, ¿no? Y, ante esa señal de alarma podemos huir o defendernos, ¿no? Bueno, eso en ese sentido es adaptativo. Y este temor o esta ansiedad, en principio adaptativa o anticipaciones nuevas, ante el hecho de hacer esta misma entrevista que nos pasó previamente, ¿no? La cuestión técnica, que genera un poco de ansiedad, pero que se vuelve disfuncional o desadaptativo, como decía Sandra, cuando ya se vuelve desproporcionada, constante, Claro. desproporcionada, difícil de manejar. Pero bueno, lo que vos me Incluso, preguntabas era, sí, perdón. incluso irracional, ¿no? Yo creo que la ansiedad, como decía Matías, a veces las personas no saben por qué están ansiosas, porque muchas veces el miedo que sienten es irracional y no logran encontrar el motivo. ¿Qué es lo que me genera este estado de agitación, de nerviosismo, ¿no? De no poder estar tranquilo? Sí, claro, yo, a ver, si digo, esas cosas a veces sirven mucho como para entenderlo, ¿no? Este ejemplo que decía Martín,
bueno, uno va a hacer un programa, una emisión o una charla. Bueno, a esa charla le pones expectativa, la organizás, uno tiene un resultado que imagina, ¿no? De eso. Bueno, de repente, si falla algo técnico, eso se puede complicar. Por ahí le dijiste a la gente que iba a ver algo que no va a ver. Por ahí lo que tenías pensado no sale y sale algo que no te gusta. Entonces, hay como muchas cosas que uno tendría que estar ahí viendo a ver si si uno las va a poder resolver, y hay cosas que se ponen en juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería lógico que si uno hace eso una primera vez, bueno, haya esa ansiedad, porque hay muchas cosas desconocidas, y de repente si empezás a hacerlo seguido, lo hiciste 2, 3 veces, como ha pasado hablamos ayer con esto, ¿no? Mucha gente que conoció el Zoom en este tiempo y se fue adaptando a todas las nuevas tecnologías. Bueno, se supone que esa ansiedad debería ir bajando a medida que vas como dominando, ¿no? Todas esas cosas que pueden salir mal. Ahora, si esa ansiedad se mantuviera en ese nivel alto, siempre pensando, bueno, a ver si se me corta, a ver si no sale, a ver si me trago, a ver si... Bueno, ahí estaríamos hablando que está empezando a haber algo que ya es más personal o ya más se puede considerar un trastorno, porque está como ya no conectándose por ahí con esa realidad que a medida que uno va teniendo cierta práctica debería como ir el miedo, por ejemplo, bajando, ¿no? Claro, claro. Ujú. Sí, incluso, bueno, a mí me ha tocado de repente, para citar algunos casos, donde por ahí uno puede ver ya la ansiedad en otro punto, ¿no? Atender personas que a lo mejor me dicen, mira, yo desde determinado momento de mi vida, suponte hará 10 años, hasta este momento no logro descansar. Nunca. Yo me despierto a mitad de la noche o me acuesto y pienso y no puedo dormir. Bueno, entonces cuando uno se pone a investigar, realmente se da cuenta que tal vez desde ese momento hasta acá le han ido pasando cosas o hubo un disparador que hizo que a esa persona realmente le empezara a surgir todo ese sentimiento y que después esa persona tema a que esto siga pasándole en la vida, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que cada situación es muy personal y también está bueno que se pueda buscar ayuda en la medida de lo posible. Lo que sí podemos a lo mejor decirle a la gente es que hay maneras de tratarla, a esta ansiedad, que lo importante es que traten de ir identificando cuáles son los pensamientos que se disparan en esa situación, más que todo cuando hay crisis de ansiedad. Sí, hay una distinción importante, creo que díganme qué les parece, ¿no? Pero creo que hay una ansiedad que se llama ansiedad crónica, ¿no? Que es que puede ser que cuando a una persona, digamos, le dice cuáles son las características, diga, ah, sí, yo soy así desde que tenía, no sé, desde que me acuerdo, desde que era adolescente, o, bueno, siempre sufre este tipo de situaciones. Y después hay lo que se llama agudo, ¿no? Que por ahí uno tiene que buscar si hubo algún disparador, ¿no? A veces algún cambio, algún problema laboral, alguna pérdida, un duelo, y de repente empezó eso que antes no estaba o estaba en un nivel más o menos manejable. Por ejemplo, acá, para leer algunos comentarios, dice Silvia, yo tengo problemas de ansiedad, me cuesta salir de casa, estar con mucha gente, las previas a cualquier evento los sufro, no duermo y trato de hacer excusas para no ir. Bueno, después se fumo mucho, que también es como, a veces conductas están muy conectadas con la ansiedad, ¿no? Las Entonces, por conductas ejemplo, ahí habría evitativas. que ver, ¿no? Si esto empezó en algún momento o si es algo que se podría llamar como una personalidad más ansiosa, ¿no? Que ya no, por ahí nos ayuda un poco también a las personas a entender si es enfocarse en eso que pasó, a ver qué consecuencias tuvo, o más bien un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Donde la ansiedad es por ahí la forma de reaccionar de esa persona. Y bueno, hay que ir como un poco más profundo de, bueno, también, ¿no? Ayudarle a conocer estrategias, entender mejor eso que pasa. Y ahí un poco, bueno, si querés, esto para continuar eso que estabas diciendo, ¿no? Ujú.
Sí, obviamente que habría que ver qué sucedió dentro de esa historia de esta persona que escribe su caso, pero evidentemente tiene que ver con algunas situaciones de interacción social, ¿no? Que es lo que ella más evita. Por alguna razón, esas son las situaciones que ella evita. Hay personas que a lo mejor evitan otro tipo de situaciones. Y entonces cada Claro. una de las situaciones que las personas evitan tienen evidentemente una explicación también. ¿Por qué Ujú. justamente esa situación donde a lo mejor la persona tiene que ir, suponte, a un cumpleaños, a una fiesta o situaciones así, son las que le generan ansiedad? Porque esa persona siente o se siente en riesgo o se siente que no va a poder afrontar esa situación o se siente que no va a ser aceptada. O sea, ¿qué es lo que va pensando que Sí, realmente se hace tan angustiante, tan grande dentro de su mente que no lo puede manejar sola, ¿no? claro. Sí. Sí, sí, por un lado ahí diría, ¿no? Que tenemos como el camino de entender por qué esa situación se vuelve tan amenazante, ¿no? Y ahí es Ujú. importante hacer ese trabajo, obviamente en una terapia, pero a veces digo, bueno, uno se puede hacer como el trabajo de introspección, incluso anotarse esto, ¿no? Buscar forma de decir, bueno, a ver, cuando voy a una reunión, ¿qué puede pasar? ¿Qué me imagino? ¿Qué es lo que puede salir tan mal? Porque ahí empiezan a aparecer estas cosas que, bueno, es la imaginación catastrófica, ¿no? De cosas que y también decir, bueno, a ver, cuando fuiste, cuando hubo esas situaciones, ¿pasó esto? O la mayoría de las veces no pasa. La mayoría de veces pasan otras cosas. Y también, bueno, cómo de alguna manera prepararse para eso, ¿no? Decir, bueno, por ahí un tipo de reuniones, por ahí no son las que uno mejor se va a sentir, pero otras sí, ¿no? Como para no llegar a evitar y aislarse, que sería como, bueno, cuando el problema se empieza como a agravar y a sumar otras cosas, ¿no? Que se van enganchando con eso, que uno por ahí empieza a alejarse de las personas para no afrontar esa sensación de ansiedad. Acá Silvia era la que contaba su caso, Sí, Matías. sí, Bien, acá dice, sucedieron muchas cosas como enfermedades de los hijos, accidentes, o sea, a lo mejor esas situaciones que la mantienen a lo mejor en un estado de angustia son las que ella deba tratar de tramitar como para que eso deje de mantenerla en un estado de alerta y de pensar que siempre van a pasar cosas malas para que ella pueda salir un poco de todo eso, porque a veces incluso están mezcladas la ansiedad y la depresión. Entonces, ujú, si le pasaron muchas cosas que a ella le afectaron un montón, hay que ver qué es lo que fue asociando para que en este momento exista un nivel de ansiedad que no le permita afrontar situaciones sociales. claro. Claro, sí. Por ejemplo, a ver, hablamos de enfermedades de los hijos. Una enfermedad dispara muchas cosas, ¿no? De una enfermedad uno se puede, depende de la gravedad, ¿no? Pero tener miedo de que esa persona pueda no estar o de que esa persona le provoque algo a largo plazo, con lo que después haya que lidiar, y que cambia mucho la vida. Por ejemplo, cuando una enfermedad se instala o hay momentos de ansiedad tan grande cuando uno espera un resultado, una operación, o que también, ¿no? Te desequilibran porque, bueno, por ahí contás con esa persona, contás, tenés una sensación un poco de cómo es tu grupo familiar, por ejemplo, y de repente estas cosas lo ponen en riesgo, alteran las cosas, hacen que haya que prestar atención o no sé, de repente estar pasando por médicos. Entonces, a veces esas cosas por un lado, desequilibran la capacidad que uno tenía de estar gestionando sus situaciones de cada día, y por otro lado, bueno, ahí también habrá que ver, bueno, qué pasa específicamente con los hijos, cómo también uno lleva esa relación, de repente, como para que hay que ver, a veces una enfermedad, que también esto pasa, es una enfermedad común, cosas que pasan, y hay una excesiva preocupación o miedo porque eso sea terrible, cuando, bueno, siempre uno tiene que ver objetivamente, si hay un tratamiento, cómo se manejó, y decir, bueno, un poco la tranquilidad tiene que venir de ahí, de ocuparse, de consultar a los médicos, ¿no? Etcétera. Ujú. A ver, tenemos comentarios, voy repasando un poco. Si quiere, Martín, también si querés intervenir A ver, adelante, ¿eh? Sí, sí, para
agregar simplemente esto que decía Sandra. Cuando una persona presenta una manifestación clínica de la ansiedad o un trastorno de ansiedad, muy posiblemente, como decía recién Sandra, está asociado, vinculado a un evento de su historia personal, familiar, que ha tenido características de angustiante, de traumático, de estresante, y que posiblemente no haya sido elaborado en ese momento. Entonces, alguna situación, como decías, Matías, aunque sea un episodio agudo, digamos, algo actual, alguna situación de estrés, de frustración, de pérdida, puede reactualizar o reactivar esa situación no elaborada, generando el desencadenamiento de toda la sintomatología, ¿no?, característica de un cuadro de ansiedad. Pero como decíamos, me parece que me suma esta propuesta de pensar la posibilidad de que la persona tenga un espacio para la elaboración personal, la elaboración propia, ¿no?, de esto que decía Sandra, que puede empezar a trabajar los desencadenantes históricos, los orígenes, ¿no?, los determinantes, si quieren, de esa manifestación que actualmente se presenta a nivel del cuerpo, a nivel de pensamiento. Así que, o sea, no es azarosa, tiene que ver con nuestra historia generalmente. Sí, se me ocurre esto que también pasa mucho, por ejemplo, la ansiedad ante los exámenes, ante el estudio, y por ejemplo, llega una persona o te cuenta una persona, no, estoy pasándola muy mal con la facultad, supongamos, con los exámenes, ok, y uno dice, bueno, eso tiene un sentido propio, pero a su vez trae temas como, bueno, ser evaluado, por ejemplo, ¿no? La autoestima, cómo uno se para ante alguien que te está evaluando a ver tus capacidades. Después, ¿qué pasa si yo me saco una buena nota o si no? Si me saco una mala nota, ¿será que no seré bueno para esto? Entonces, por ejemplo, eso puede conectar fácilmente con, bueno, qué mensajes te dieron en la infancia, qué relación tenías con las figuras de autoridad o digamos, las personas que te aprueban o no, o las expectativas que ponen en vos. Entonces, por ahí eso que pasó, que puede ser una mala nota, un momento de, no sé, de estar como dudando de esa vocación, bueno, seguramente disparó o conectó con muchas de esas situaciones ahí, no elaboradas, ¿no? No elaboradas, ¿por qué? Porque, bueno, uno tiene que hacer el trabajo, por ejemplo, de decir, bueno, no, este examen no es, ¿no? Por ejemplo, a grosso modo, no es mi papá ahí mirándome y diciéndome, no servís para nada, ¿no? Sino que, bueno, es uno haciendo un camino donde hay que aprender técnicas de estudio, donde también hay una experiencia que te ayuda. Entonces, un poco empezar como a separar el presente del pasado, ¿no? No traer todo eso y a su vez trabajar quizás la influencia que siguen teniendo esas relaciones en la autoestima de uno, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, en el recorrido psicoanalítico, que a lo mejor nosotros tenemos un poco más de formación psicoanalítica, Matías, me parece que Martín trabaja más en otra línea, que de todos modos siempre son complementarias, porque de psicología se trata de entender a la persona y ayudarle a darle herramientas, ¿no es cierto? Entonces siempre es complementaria la mirada de la psicología. Pero bueno, en el camino del psicoanálisis uno siempre encuentra en la historia de la persona algo que disparó esa herida en la autoestima, en la forma en que se mira, en la forma en que se siente, y que después puede generar un montón de cosas en su presente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el caso de una paciente que llega, bueno, esta paciente que yo decía que había estado mucho tiempo, ¿no? A partir de un momento de su adolescencia hasta ahora, que tiene alrededor de unos 25 años, la persona había empezado a tener muchas situaciones con sus padres de maltrato psicológico y de comparación con su hermano, ¿no? Entonces, le decía, no, fíjate que tu hermano tal cosa, que es buenísimo, que es brillante, y vos que esto, que, o sea, vos que no servís para nada, que sos burra, que es, bueno, todas esas cosas a ella le fueron realmente afectando tanto que aprendió a verse de esa manera y a sentir que en todo iba a fracasar.
en todo iba a fracasar. Fijémonos cómo esa inscripción queda en el psiquismo. Un Entonces, mandato, ¿no? exacto, ¿no? Cada vez que ella se tiene que enfrentar a una situación de buscar trabajo, un problema que pueda tener con su pareja, cualquier tipo de situación vital, a ella se le reactiva esto de en todo voy a fracasar. Entonces la cabeza no para nunca y en su mente una situación que en realidad podría ser fácilmente resuelta, se le hace un mundo, se le hace no, pero no voy a poder porque voy a fracasar, porque no me va a entender, porque me van a engañar, porque voy a ir y me van a rechazar. O sea, todo es una cuestión y una sensación de fracaso, ¿no? Para que Sí. veamos un poco el ejemplo de cómo opera la mente y cuáles pueden ser los disparadores de la ansiedad también. Ujú. Sí, acá leyendo un poco los comentarios que nos fueron quedando, que tenían que ver con esto. Por ejemplo, decía Liliana, decía, un problema familiar muy intenso con mi hermana, con constante maltrato, siempre me obligan a estar a su servicio y peleas constantes. Bueno, esto, por ejemplo, son tipo de situaciones que van a hacer que la casa sea una fuente de ansiedad, ¿no? Entonces, a veces pasa, por ejemplo, que alguien va a estar mejor afuera, en el trabajo, con otra gente, y cuando va a volver, ahí aparece la ansiedad, ¿no? Entonces, Claro, pero es esto, bueno, externa, en este caso, la fuente, claro, sí, ¿no? sí. Y Es del digamos, ambiente. eh, por eso también los temas de convivencia son los más fuertes en este sentido, ¿no? Ya sea con los chicos, con la familia, con la pareja, cuando se vive con una mamá, un papá que todavía tiene mucha, digamos, ese tipo de influencia, porque podríamos decir el lugar seguro, el lugar que tendría que ser donde uno, bueno, está tranquilo para después afrontar, ¿no? Las cosas del mundo, bueno, está siendo la fuente de ansiedad, ¿no? Entonces, no sabes si cuando vas a comer va a haber un problema, si vas a poder dormir bien o va a haber un estallido, digamos, pasan las cosas más fuertes ahí dentro de la casa. Entonces, posiblemente esa ansiedad también se va a otros ámbitos también, ¿no? Tal cual. Sí, me parece importantísimo esto que decían. No sé si se me escucha bien, acá me están diciendo que no se me escucha bien. Puede ser que esté bien el volumen, el audio. No, ahora sí me parece. Lo subí un poquito. Bueno, gracias a mi hermano haciéndome de asistente, colaborador, aquí del Cañón siempre. Me parece importante, retomo un poquito la idea de la autoestima, de las experiencias de fracaso, y yo lo veo, se lo ve mucho en la clínica. Una de las manifestaciones más claras es la necesidad de aprobación externa, ¿no? Esta necesidad o esta apelar siempre a la mirada del otro, ¿sí? Es algo histórico. Como decía Sandra en su ejemplo, tiene que ver con situaciones históricas, de las primeras experiencias donde las personas quizás no han recibido el adecuado apoyo, la adecuada gratificación, no han tenido un adecuado acompañamiento, un vínculo reasegurador, podríamos llamarlo, lo cual ha minado su sentimiento de seguridad personal. Entonces creo que, bueno, es uno de los orígenes, ¿no? Y que se relacionan directamente con esta problemática. Sí, 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 hay como situaciones donde también en esos primeros años tiene que generarse esa sensación de seguridad, ¿no? Hay que pensar que uno nace sin ningún recurso para enfrentar el mundo, podríamos decir, ¿no? Y eso se va como prestando de los padres, de la familia, la seguridad, del, bueno, te pasa algo, bueno, a ver, yo te explico cómo es, te empiezo a explicar tus sentimientos, te ayudo a resolver, o si algo te está costando, bueno, te ayudo a cómo resolverlo. Todo eso, que es un ideal, hay muchas situaciones en las que no se da, situaciones donde hay abandonos, digamos, o más concretos o más, quizás más simbólicos, ¿no? Como que poca presencia o más exigencia que presencia afectiva. Bueno, todo eso se termina transmitiendo en la sensación de uno mismo, ¿no? Que se va a poner
en cada situación que la vida te pone a prueba, se viene todo eso, ¿no? Bueno, qué tan bueno soy para esto. Y ahí preguntaban, ¿no? Sobre las herramientas, podemos como introducir un poco esto. A Paola, hola Paola, ¿cómo estás? Que bueno, habituales acá del programa. Digamos, las herramientas, ¿no? Porque en general, me parece a mí, ¿no? Ante una situación que genera mucha ansiedad, uno se siente indefenso de alguna manera, ¿no? Como que están todos esos síntomas y la sensación de, bueno, cuando eso llegue no voy a saber qué hacer, no tengo por dónde agarrarlo, todo lo que me imagino que va a pasar es malo. Entonces, digamos, las herramientas tienen que ver, digamos, abarcan distintas formas, ¿no? Una, empiezo contando una, por ejemplo, es hacer un listado de todas las cosas que uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué me está generando ansiedad hoy en mi vida? Bueno, este tema de trabajo, el problema que tengo con mi hermana, tal cosa de pareja, lo económico. Entonces, ahí uno va viendo, ¿no? Escribir sirve como para sacar esto un poco del caos que se hace en la mente y empezar a poder verlo ahí, empezar a poder separar también cada cosa. Entonces uno, de eso que parece que no tenés ningún recurso, ahí los puedes empezar a encontrar los recursos. Obviamente esto con ayuda, pero también la ayuda puede venir a veces en esto de un amigo, de alguien que te dice, a ver, pará, pensemos, a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Uno a veces cuando habla y cuenta un problema, también el otro te dice, pará, te estás haciendo demasiado la cabeza, fíjate, andá y hace esto, andá y resolvé esto. Entonces, de esa lista, uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué es lo que cuando me voy a dormir me aparece como, bueno, es esto que está pasando, no sé, en lo familiar? Y ahí uno puede empezar a decir, bueno, a ver, con esto, ¿qué tengo para hacer? Es una charla que tengo que tomar una decisión, porque la ansiedad también tiene mucho que ver con la indecisión, ¿no? Genera todos estos escenarios, todo este pensamiento acelerado que uno no se decide y a veces deja que las cosas pasen, se agraven. Entonces, bueno, tengo que tomar una decisión acá. No sé, voy a buscar un lugar para mudarme porque ya la situación familiar no funciona más. Voy a plantear, a ver, bueno, a ver, acá está pasando esto y voy a poner este límite, ¿no? Muchas veces los límites tienen que ver y ayudan a resolver muchas situaciones. Bueno, en la parte, hay un tema laboral, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedo sumar otra cosa? ¿Puedo buscar? Bueno, entonces ahí uno va como pudiendo ver los recursos que tiene para eso, ¿no? Y de algo que son un montón de cosas, que uno no sabe ni por dónde empezar, bueno, ir viendo por dónde empezar. Entonces, la ansiedad ahí es muy posible que vaya bajando porque uno ya va diciendo, bueno, a ver, esto empiezo por acá, esta semana me ocupo de esta parte, bueno, lo otro, lo que todavía no puedo hacer nada, o a veces lo que uno no puede hacer nada, porque por ejemplo va a pasar que, no sé, me hicieron un estudio y me da los resultados en 3 semanas. Bueno, por ahora no puedo hacer nada, ya lo que podía hacer lo hice. Entonces, eso Sí, a lo también, ¿no? mejor lo que uno puede hacer es más tratar de tranquilizar la cabeza y identificar cuando uno ya está haciéndose todo un panorama negativo, se está imaginando cosas que aún no sucedieron y que probablemente no vayan a suceder, ¿no? A lo mejor en este listado que las personas pueden hacer, también es tratar de identificar cuáles son los pensamientos negativos que surgen y ver si a su vez los pensamientos negativos los pueden transformar en positivos, porque eso también les va a dar una sensación de tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, a ver, si yo creo que, no sé, soy incapaz, a ver, yo agarro y puedo identificar que estoy pensando esto de mí, ¿por qué decir, tengo que seguir pensando esto así de mí? ¿De qué manera lo puedo trabajar? ¿Cómo puedo transformar esto para que esto no me siga generando una sensación de fragilidad y de miedo ante situaciones en donde yo me tenga que poner a prueba, ¿no? Por decir algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, otra de las, digamos, de las técnicas, de algo que yo lo he visto también, ¿no? A veces uno trabaja un poco las causas que están atrás, pero
personas por ahí que tienen personalidad más ansiosa, igual en ciertos momentos les va a disparar como ese arranque de pensamientos negativos, de preocupaciones, y a veces también se puede como ver un poco lo que ayuda a hacer la meditación. Esto, digamos, es más la parte conceptual de eso, podríamos decir, pero empezar como a ver esta voz como algo que uno dice, bueno, esta es la voz de la negatividad, ¿no? Esta es la voz del drama, la que siempre trae los peores escenarios. Entonces uno sabe, bueno, cuando viene algo un poco tenso, empezás a conocer esa voz, ¿no? Y esto también ayuda mucho a decir, bueno, lo que tengo que hacer en ese momento simplemente es no engancharme, ¿no? Es como tomar un poco de distancia de esa parte de uno que está como queriendo imaginar todos los escenarios posibles, como si para protegerse de alguna manera, y empezar a decir, bueno, no, esto es este disco, ¿no? Que se repite siempre igual, y nunca va a ser otra cosa, nunca te va a decir nada positivo desde ese lado, ¿no? Es uno el que tiene como cortar con eso, a veces sirve distraerse incluso con algo en ese momento, agarrar y hacer algo que te haga bien, algo que te entretenga, como para también tener la experiencia de que eso se corta, ¿no? Es algo que si uno lo deja crecer y se queda en eso, puede aumentar, pero si no, se corta también y uno bajó también las sensaciones físicas, entonces también a veces ahí es la parte de, bueno, aprender un poco a convivir con esto también, pero de una manera que ya no sea algo que te tome, ¿no? Que uno diga, esto es lo que es, sino decir, bueno, es una parte mía que trae todos los temores y todos los escenarios. Sí, otra cosa que es bastante característica de la ansiedad es que tiene que ver con el futuro, ¿no? O sea, la mente está en una situación hipotética y a futuro. Entonces, otra técnica que puede ser importante es contactar con el momento presente. Es decir, bueno, pero a ver, ¿esto está pasando hoy? ¿Está pasando ahora? Y la respuesta generalmente va a ser que no. Y eso también es tranquilizador, porque ahí la persona puede darse cuenta que todo lo que está pensando transcurre en su mente y no en la realidad. Sí. Sí, Martín, vos nos contabas que trabajabas con esto, ¿no? Si querés contar un poco de eso. pero quería aportar en relación a esto que mencionaba Sandra, me parece central para el abordaje de esta problemática, es que la ansiedad básicamente es una expectativa ansiosa. Esto que vos decías, Matías, es una anticipación de posibles eventos o situaciones futuras, pero de características catastróficas, ¿sí? O sea, no es que creemos que no vamos a ganar el PRODE, porque si pensáramos eso, no sé si el PRODE, pero no nos angustiaríamos, estaríamos contentos, siempre o que no vamos a ir en un crucero, siempre la construcción a futuro es apocalíptica, catastrófica, tiene un desenlace negativo. Uh-huh. Entonces algo que está desregulado es esto que decía Sandra, me parece importantísimo, es el conectar con el momento presente. Entonces hay la recomendación, las propuestas, que yo trabajo mucho en terapia, después ya hablo si querés de la otra técnica que está relacionada, pero es hacer esto que es similar a lo que vos decías de la distracción, pero hacer actividades que ayuden a focalizarme en el momento presente. Y pueden ser variadas, perdón, ¿no? Este, eh, previo a ir a una terapia, digamos, pero como sí. forma más preventiva, por ejemplo. Para que no parezca que esto es propaganda únicamente, Claro, ¿no? completamente. Tips para la gente, por ejemplo, tocar un instrumento, leer un libro, cuidar las plantas, salir a caminar, llevar a pasear a tu mascota, hacer cosas, actividades. Actividad física, ¿no? Actividad deportiva es fundamental, tiene muchos efectos, que, bueno, en otro momento quizás lo podemos profundizar, pero uno no puede estar haciendo actividad física y pensando, teniendo la mente en otro lugar. Una de las dos cosas no la va a hacer bien. No va a rendir bien mientras haga la actividad física y puede generar hasta lesión. La actividad física te lleva, indirectamente te obliga a conectarte con el presente. Si no te caes, recibís un pelotazo, un golpe, no sé si se entiende. Entonces Sí. estas actividades ayudan a que nuestras funciones cognitivas o yoicas se focalicen, la atención, la concentración, y eso paulatinamente nos va a ayudar a la persona a disminuir
ese divagar excesivo, ese trabajo mental, esa rumiación mental excesiva, y la va a ayudar a conectarse con el presente. Sí, sí, una acotación a eso. Bueno, esta otra parte que se trabaja es que la mente tiene esta forma de funcionar que siempre necesita estar ocupándose de algo, ¿no? Sí. Entonces, el funcionamiento habitual es ese, y entonces a veces el trabajo es decir, bueno, conscientemente yo tengo que buscar dirigir esto. Si lo dejo, va a ser algo caótico, y si uno tiene este tipo de personalidad o está bajo presión, va a ir más hacia lo problemático. Ahora, cuando yo aprendo a dirigirlo, empiezo como a decir, bueno, toda esta energía la llevo hacia un lugar. Entonces, ahí es donde entran todas estas técnicas que nos ayudan a decir, tengo un poder sobre esta atención, ¿no? Mi atención no tiene por qué estar en estos pensamientos únicamente, sino que la puedo llevar a distintas cosas. Por ejemplo, la respiración, o la actividad que yo esté haciendo, probablemente me ponga la atención ahí y lo otro pierda poder, ¿no? Sí, completamente. En relación a la respiración, hay técnicas como la respiración diafragmática o respiración consciente, que creo que es más apropiado, o que también la describe, que Sí. consiste en hacer ejercicios de respiración progresivas, más lentas, que van a tener un efecto beneficioso, porque uno de los síntomas de la ansiedad generalmente es la sensación de falta de aire, de hiperventilación. Entonces estas técnicas de respiración, de relajación, ayudan o tienen un efecto opuesto, ¿sí?, a esta hiperactivación del sistema autónomo, nervioso autónomo. Producen un efecto de relajación, ¿no?, de tranquilizar a la persona, relajar las funciones que están hiperactivadas, y eso ayuda a aprender a manejar la ansiedad. Lo mismo con técnicas de relajación, que son, por ejemplo, ahora se han hecho muy conocidas las técnicas de tercera ola, digamos, de terapia cognitiva conductual, como mindfulness. El otro día escuché un vivo de Patricia Fernández, que estuvo con una colega, una psicóloga estefanía, no recuerdo el apellido, pero ella contaba que veía videos de mindfulness en YouTube, y eso le sirvió mucho, ¿no?, como una estrategia, como un tip para aprender a hacer ejercicios de respiración consciente y de relajación consciente. Y tuvieron un efecto muy positivo. Así que bueno, les recomiendo, paso ese vivo también. Es una amiga de la casa, me parece, ¿no? Patricia. Sí. ¿Dónde fue? ¿Por Instagram? Fue por Instagram. Sí, sí. Bueno, los que tienen Instagram, o ahí, Patricia, el Instagram de Patricia Fernández, ahí lo encuentran, ¿no? Sí. Completamente. Acá tengo un comentario de Instagram de Miriam. Dice, yo cuando salgo a caminar a la plaza y conecto con los árboles, miro los árboles y conecto con el presente. Y cuando se me va la mente, me hablo, me llamo la atención para volver al estado presente. Se ve que es algo que a ella le ayuda a cuando está ansiosa. Bueno, no sé si conocido por algo o alguien se lo recomendó o es intuitivo, que a veces pasa, pero bueno, está ahí por lo menos usando más de una técnica, diría, ¿no? Por un lado, el conectarse con algo que a uno le hace bien, ¿no? Podríamos decir que toda persona va a tener situaciones que le generan ansiedad y situaciones que lo conectan con otra cosa, con la tranquilidad, con el disfrute, con el placer, como por ejemplo, como mencionaba Martín, la música. El que le gusta la música, ya sea tocar o escuchar, lo lleva a un lugar mental completamente diferente, ¿no? Te conectás con quizás sensaciones de tranquilidad, de alegría, de entusiasmo o de emociones positivas. Entonces estás yendo y reforzándote de alguna manera con algo que te hace bien. Después también podemos decir que la naturaleza, que es donde venimos, suele tener este efecto, ¿no? No por nada, muchas veces las meditaciones, las visualizaciones usan sonidos de la naturaleza, ¿no? Porque hay algo muy primario ahí que nos conecta con de dónde venimos. Es muy difícil Origen, claro. estar ansioso frente a un mar,
en un atardecer o caminando por un bosque. Algunas mentes lo lograrán, pero es muy difícil porque tiene un efecto tranquilizador de por sí, inclusive energéticamente, ¿no? Hay como quizás ahí alejándose un poco de la energía que los mismos seres humanos producimos que se percibe, ¿no? Así como uno dice, bueno, estoy en un lugar donde se corta con cuchillo el ambiente, bueno, hay algo ahí en lo energético que la naturaleza, inclusive se habla de esto, el grounding, ¿no? De descalzarse y estar en contacto con el pasto, con la tierra, como que también eso tiene un efecto que el cuerpo lo percibe. Y por otro lado, lo que decía también en este comentario, bueno, esto de dirigir, ¿no? De dirigir los pensamientos, también una visualización, donde uno, por ejemplo, puede proyectar una situación que te preocupa, pero imaginarla saliendo bien, imaginándote contento en eso, imaginándote disfrutándola, imaginándote saliendo de ahí. Bueno, eso también tiene un poder en la conciencia, ¿no? En desconectar un poco solo los escenarios negativos de una situación y empezar a ponerle poder a los positivos, ¿no? A todo lo que puede salir bien en una situación, que muchas veces al final lo que pasa es eso, ¿no? En todo caso salen cosas bien y otras no tanto como uno quisiera, pero siempre en general es mejor que lo que... Una frase que leí en estos días decía, nuestro hoy es lo que ayer te estaba preocupando tanto, ¿no? Y uno dice, bueno, hoy realmente pasó algo terrible, realmente me pasó eso que temía tanto, y en general no, ¿no? En general uno Exacto. hoy dice, bueno. Lo que pasa es que la ansiedad tiene mucho más que ver con algo que uno piensa y no que pasa en la realidad, ¿no? Que además uno piensa desproporcionadamente, por eso es algo que le preocupa tanto a la persona. Y es como si fuera un escenario en donde la persona se ve como indefensa o incapaz de afrontar. Por eso tiene que ver con el miedo. Sí. Bueno, dice Liliana acá, gracias por todos los recursos y sus hermosas palabras. Sí, la música me ha ayudado. No sé si quieren contar alguna técnica más, hay un comentario acá que no quería dejarlo pasar, que también, bueno. Quería sugerirme, Sí. para no dejar pasar, creo que era Silvia, que le agradecemos la confianza, la apertura para contar esta dificultad que tiene para ir a lugares públicos o a fiestas. Muchas veces puede ayudar y ser importante en una primera etapa la figura de un operador, de un acompañante, ¿sí? Un acompañante terapéutico que tiene la función del acompañante contrafóbico, podríamos decir, Sí. que va favoreciendo salidas progresivas a través de un vínculo de confianza, de cercanía, que eso en un primer momento puede ser muy positivo para que esa situación de limitación de actividades sociales, interpersonales, empiecen a rectificarse, ¿sí? Que no redunde en una limitación del disfrute de la vida y las capacidades y las posibilidades que tiene una persona. Sí, sí, no sé si será, digamos, siempre habrá que ver el grado de lo que le está pasando a cada uno, pero muchas veces cuando estas situaciones se vuelven incapacitantes, digamos, ¿no? Que te están impidiendo hacer muchas de las cosas de la vida, ¿no? Ir a estudiar, reunirte con gente, ir a trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces es importante eso, ¿no? Por ejemplo, en el acompañamiento, porque es eso, alguien que te va a ayudar en ese momento a resolver lo que haya que resolver. Entonces da una sensación como para que uno se reactive en eso, ¿no? Incluso no en ese nivel, pero a veces también, ¿no? Pedir ser acompañado para alguna actividad que esté generando mucha ansiedad en alguna etapa puede ayudar, ¿no? Bueno, me acompaña un amigo, me acompaña un familiar, en el momento en que necesito como volver a hacer eso y ver que no pasa nada terrible, ver que lo puedo volver a hacer, por ejemplo, sin que me agarre un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, sabiendo que, bueno, en ese momento si me agarra voy a tener a alguien que me ayude en ese momento. Entonces, digamos, un poco también la función de alguien que, está bueno esto que decís, Martín, porque, bueno, de cómo tener esa seguridad hasta que uno la pueda ganar para uno mismo, ¿no? La pueda recuperar. Claro, yo creo que ya cuando la ansiedad ha crecido mucho, ahí ya se presentan ataques de pánico, ¿no? Cuando la ansiedad ha desbordado a la persona, seguramente ahí ya se transforma en un ataque de pánico. Pero bueno, yo justo que hablábamos de Patricia, me acordaba
de que ella había explicado en una charla también un experimento que habían hecho en donde habían pedido a un grupo de voluntarios que se introdujeran en una especie de máquina al estilo de un resonador y se iban monitoreando las cosas y que monitoreaban las cosas que pasaban por su mente. En realidad, la indicación que se les daba era que las personas tenían que tratar de poner su mente en blanco. Bueno, lo que surge de ahí es que las personas siempre habían estado pensando en algo, o sea, nunca habían podido mantener su mente en blanco, sin pensar en nada, sino que su mente siempre se iba para atrás, es decir, para pensar en cosas del pasado o bien hacia adelante, que es en general lo que pasa con las personas, ¿no? O sea, o bien gana mucho el pasado y ahí aparece la depresión y demás, o la mente muy hacia adelante y es cuando aparece la ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad, cuando es patológica, es cuando aparecen las preocupaciones excesivas y bueno, y todo esto que hablábamos recién, ¿no? Pero bueno, está bueno como para decir, bueno, qué necesidad de conectar con el presente también. Cuando en general uno nota que la mente trata de irse hacia adelante o hacia atrás. Sí, sí. Ahí Bueno, a Esther ver. dice que tiene una pregunta, pero no la hizo todavía. Bueno. A ver. Adelante, Esther, que tenemos un par de minutitos antes. Bueno, decía María acá, por ejemplo, a mí me diagnosticaron ansiedad casi al final de la pandemia, ya la he superado bastante. Ahora me vienen a la mente recuerdos, como que intuía que algo malo estaba pasando en el mundo. Bueno, esto, y dice que, bueno, ahora ya se pone menos ansiosa, ¿no? Esto es importante también como para entender cómo uno necesita procesar una situación, ¿no? Cuando te pasa algo, cuando está pasando algo o algo a nivel social a veces es más difícil incluso porque es como que, bueno, a todos les pasó. Entonces me cuesta a mí decir, bueno, a mí cómo me tocó esto, ¿no? Bueno, todos pasamos por esto, todos, bueno, pero a cada uno le llega de una manera particular lo que esté pasando en el afuera, ¿no? Entonces, a veces estos recuerdos están como pidiendo procesarse. Bueno, a ver, ¿cómo te afectó esa situación? ¿Qué emociones hubo? ¿Hubo miedo, preocupación, enojo con el afuera, incertidumbre? Empezar como a desentrañar un poco eso, como para que uno pues diga, bueno, ¿por qué esto se volvió esa ansiedad que llega a un diagnóstico, que te dé medicación y demás? Bueno, cuando uno puede como entender, bueno, qué se puso, qué se amenazó, qué estuvo en riesgo, qué se perdió, porque muchas veces en estas situaciones se pierden cosas y uno tiene que decir, bueno, ¿cómo me recuperé de esto? ¿Cómo lo afronté? Bueno, también es como un poco hacer ese trabajo para atrás de entender, ¿no? Qué te trajo toda una situación y eso ayuda mucho también a que en el presente se empiece a manejar mejor. A ver, dice la pregunta de Esther. ¿Por qué cuando salgo a alguna parte me siento emocionada? No me puedo controlar, no hablar. Sería como un entusiasmo. Bueno, habría que ver, ¿no? No sé qué piensan ustedes, si alguno quiere, pero a veces... Ahí dice que no se puede controlar, no puede hablar. O sea, en sí pareciera que si se siente emocionada no es algo, una ansiedad mala, es una ansiedad con ganas de salir. La cuestión es por qué después no puede hablar o qué le pasa luego, ¿no? Ahí habría que ver Sí. qué le pasa. Sí, el entusiasmo positivo, si fuera, digamos, excesivo, o también puede ser excesivo, ¿no? O sea, que uno esté tan entusiasmado con algo que también después cueste como estar en el momento, incluso manejar todas las emociones que está provocando, ¿no? Porque, digamos, obviamente sería algo menos problemático que otras cosas que estuvimos hablando, pero en principio puede pasar eso también. Bueno, estamos ya llegando al horario, así que si quieren vamos cerrando, si les parece. ¿Quieren dejar algún contacto por los que, bueno, la gente los pueda seguir, pueda contactar? Bueno, un poco para los que también se interesaron en todo esto y quieren seguir en contacto con las personas que comunican estas cosas. ¿Cómo podría hacer para para darles el Instagram? Lo que pasa es que no Bueno, lo decilo como bien. es para que te puedan buscar.
Después esto queda subido, así que el que lo ve después lo puede volver para atrás y escucharlo bien. Es licsandra.castro. Bien, El Instagram. licsandra.castro. Bien. Y Martín, el tuyo, ¿querés dar tu Instagram? Creo que es SIC MS López, pero no recuerdo bien, pero bueno, Martín López si no me gusta. Martín López. Creo que sí, es MS Martín Sebastián López. Bueno, los que me siguen a mí, hicimos publicaciones etiquetándolos, así que ahí también los encuentran para seguirlos. Bueno, les agradezco mucho, vamos a dejar acá porque, bueno, hubo muchos comentarios que nos quedaron afuera, disculpas para la gente que participó, que compartió, pero bueno, tratamos de cubrir muchas de estas cosas y bueno, nada, les agradezco acá por participar, si bien esto fue un poco un espacio para todos hoy, y bueno, seguramente nos volveremos a ver por acá. Muy agradecido, Matías, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, buenísimo el espacio, así que bueno, un saludo para todos. Bien, bueno, acá en Quinta Dimensión los dejamos con Claire, con Todo es Uno, Biodescodificación Online, y nosotros nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 20. Hasta luego.